Llega un nuevo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Es uno de los feriados más globales, así que en el mismo momento en todo el mundo está lleno de gente que está descansando, paseando o luchando por sus derechos. ¡Defiéndete siquiera, cuatro ojos! Bueno, la verdad es que no en todo el mundo. Aunque parece que fuera un acuerdo universal, no en todos los países conmemoran el Día del Trabajador el 1 de mayo. Vamos a ver por qué. Como siempre, vamos a ir un poquito para atrás en el tiempo y nos bajamos en 1886, en Chicago. ¡Chicago! ¡You're out of there! El 1 de mayo de ese año se inició una huelga enorme en varias ciudades yanquis en reclamo de una absoluta locura, la jornada laboral de 8 horas. ¡Prueben laburando! Es que en Estados Unidos existían jornadas de 14, 16 y hasta 18 horas. El mango de esa pala no se llegaba a enfriar nunca porque había que estar agarrándola todo el día. Con la pala volteada, cabrón. En gran parte de las ciudades la medida duró solo ese día porque el reclamo fue escuchado. Pero en Chicago la cosa fue escalando y se puso cada vez más violenta hasta llegar al 4 de mayo, en lo que se conoce como la revuelta de High Market. Ese día la policía reprimió a miles de trabajadores y hubo cerca de 40 muertos. Más tarde la Corte Suprema inició juicios para determinar a los responsables, juicios que estaban fraguados y teñidos de xenofobia porque la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes europeos. Se responsabilizó por los hechos a 8 trabajadores, 5 de ellos fueron condenados a la horca. Se los llamó los Mártires de Chicago. Dato random, uno de los equipos de fútbol que se fusionó para formar Argentinos Juniors se llamaba Mártires de Chicago. Y estos Mártires de Chicago se convirtieron en un símbolo de la lucha obrera. Para fines de ese año, la jornada de 8 horas era una realidad en la mayoría de los sectores económicos de Estados Unidos y de a poco se iba extendiendo por el resto del mundo. En 1889, el Congreso Obrero Socialista, conocido como la Segunda Internacional, que se realizó en París, declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Al año siguiente, en 1890, el 1 de mayo se conmemoró por primera vez en Argentina. Fue en el Prado Español, un predio que quedaba en Avenida Quintana entre Junín y Ayacucho, en lo que hoy es el coqueto barrio de Recoleta, pero en aquel entonces era un suburbio un poco turbio del que era mejor no ir. Igual durante varias décadas era una jornada llevada adelante por los propios trabajadores. Recién tendría reconocimiento oficial en 1930, el último año de la presidencia de Hipólito Yrigoyen. En gran parte de los países del mundo, el 1 de mayo es feriado. Pero hay excepciones. La primera, naturalmente, es Estados Unidos. Como no querían apañar estos reclamos y temían que el 1 de mayo se siguiera utilizando con reivindicaciones obreras, el presidente Grover Cleveland eligió en 1887 una fecha un poco menos tensa. Fue así que se terminó imponiendo como feriado por el Día del Trabajo la fecha que se usa actualmente, que es el primer lunes de septiembre. La fecha fue elegida porque en 1882 una federación obrera que se llamaba los Caballeros de la Orden del Trabajo habían hecho un desfile para celebrar el trabajo y la unidad entre los trabajadores, en un marco más de festejo que de lucha. Así que con este espíritu más de celebración que de conmemoración, Trabajamos y nos divertimos. quedó establecido en Estados Unidos el feriado por el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre. Canadá también festeja el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre, pero es una celebración que precede a la yankee. Al igual que en Estados Unidos no es de lucha sino de festejo y también se toma como el inicio oficial del verano, así que aprovechan para hacer un montón de tradiciones como ir de picnic o encuentros deportivos entre universidades. Ahora nos vamos a Australia. Lo que pasa ahí es, con el perdón de las damas, un despelote. ¿Te acordás de Supermatch? Aunque tenía las voces de Pichuki Mendizábal y Ronnie Arias, en realidad era un programa australiano y los equipos de cada color representaban a un estado diferente. Algo parecido pasa con el Día del Trabajo, donde cada estado australiano hace lo que le pinta. La mayoría lo celebra el primer lunes de octubre. Hay uno, Australia Occidental, que lo celebra el primer lunes de marzo. Otros el segundo lunes de marzo. Y otros el primer lunes de mayo. Seguimos con aire anglosajón porque cruzamos a Nueva Zelanda. Ahí es el cuarto lunes de octubre, en recuerdo de las primeras luchas obreras cuando el país todavía era colonia británica. En la década de 1840, los carpinteros de Wellington, la capital, empezaron a luchar por la consigna 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para el ocio. ¿Alguien duerme 8 horas hoy? Yo hace años que no.
Como sabemos, el Reino Unido no tiene Día de la Independencia, tampoco Día del Trabajador. Sin embargo, si andás por allá el 1 de mayo vas a encontrar todo cerrado. Es que el primer lunes de mayo, pese a no ser el Día del Trabajador, igual es feriado. Es en recuerdo de una celebración pagana que festejaba el inicio del verano. En el siglo XIX se resignificó para que los trabajadores bancarios tuvieran un día de descanso y después se extendió al resto de los trabajadores. Por ese motivo, los feriados en Gran Bretaña se llaman, todavía hoy, Bank Holidays. En Irlanda pasa igual. El primer lunes de mayo es feriado, pero no por el Día del Trabajador, sino por la antigua celebración celta de Beltane, una fiesta en la que se quemaba un muñeco y se festejaba que venían los días lindos. Del Día del Trabajador, ni noticias. En Polonia pasa algo peculiar. Desde la caída del comunismo, el 1 de mayo es feriado, pero medio porque sí. No es oficialmente el Día del Trabajador. Y se la pasan en grande porque el 3 de mayo es el Día de la Constitución, así que generalmente se arman un super fin de semana largo para juntarse y escucharse todos los discos del polaco. En general pensamos en Japón como un lugar donde laburan todo el día con la cabeza agacha y sin mirar a los costados. Un poco es cierto, sí, pero eso no impide que tengan 16 feriados, casi tanto como nosotros, que tenemos 19. Argentina es el campeón del mundo. Pero en Japón el 1 de mayo no es uno de esos 16 feriados. Igual si de casualidad andás por allá vas a tener muchos festejos porque es la Semana Dorada. El 29 de abril y el 3, 4 y 5 de mayo son feriados. Es malísimo que tenés tantos feriados y te los quemás todos en una semana. Prohibido agarrar la pala y es una época hermosa para estar al aire libre y aprovechar las celebraciones por el cumpleaños del viejo emperador Hirohito, el Día de la Constitución, el Día de la Naturaleza y el Día del Niño. Y en esta marabunta loca de feriados en Japón, ¿qué pasa con el Día del Trabajador? Se celebra, pero el 23 de noviembre, salvo que caiga domingo, en cuyo caso se pasa al lunes. Pero es una mezcla del Día del Trabajador con el Día de Acción de Gracias. Es un día en el que se le agradece a los trabajadores por su contribución a la sociedad. En China, mientras tanto, la cosa se pone linda porque hay varios feriados por el Día del Trabajador. El día posta, el oficial, el fijo, es el 1 de mayo. Ahí todo bien, igual que acá. Pero además, para asegurarse bien asegurado el descanso, le agregan un par de días antes o después, según qué día de la semana caiga, para hacerse un super fin de semana largo. Cerramos este viaje con Kazajistán, la tierra de Borat. Pero ese país es mucho más que eso. De alguna forma somos vecinos. Argentina es el 8º país más grande del mundo y Kazajistán es el 9º. O sea que somos vecinos en la tabla de países más grandes. La cosa es que el 1 de mayo en Kazajistán es feriado, pero no por el Día del Trabajador. Es el Día de la Unidad de los Kazajos y hay fiestas por todo el país celebrando la diversidad. Hay un puñadito más de países que no celebran el Día del Trabajador el 1 de mayo, pero tenemos que volver y nos quedamos sin hojas en el pasaporte. Y como es 1 de mayo, los del consulado no trabajan. Así que queda sujeto a tu curiosidad buscar los que faltan. Y así terminamos con este repaso por los países que no conmemoran el Día del Trabajador el 1 de mayo. Yo me voy a seguir descansando, nos vemos la próxima con más historias. Ay, me encantan estos sábados de flojera. ¿Es miércoles, Homero? ¡Oh! ¡Ay, trabajo!